Hace pocos días recordamos los 50 años del fallecimiento del padre Julio Membiel. Hoy día no se habla de él, pero Membiel ha sido posiblemente el sacerdote más importante en la Argentina del siglo XX. En primer lugar, había que decir que fue un gran pastor que comenzó en el barrio de Versalles, cuando Versalles era nada, y había una capillita, ¿no? Él fue párroco de allí. Estoy hablando de los años 30, ¿no? Habrá sido el año 33, por ahí, cuando comenzó. Hizo una iglesia. Cuando el cardenal Copello la bendijo, dijo, ¿pero cómo? Me dijeron que era una iglesia, esto es una catedral. Es que la iglesia de Versalles es extraordinaria, es realmente una iglesia enorme. Eso en aquella época. Pero Membiel, ¿qué hizo además? Hizo el Ateneo Popular de Versalles, un club. El cura párroco hace un club, ¿se dan cuenta? Bueno, fundó los Scouts católicos. Él decía esto, el escautismo, ¿no? Que inventó Baden-Powell, puede ser perfectamente adaptable a una visión del mundo católica. Entonces, dice, hay que distinguir bien el escautismo de la acción católica. No es acción católica, eso es otra cosa. No, el escautismo es escautismo. Y hay un fenómeno scout que viene de los orígenes por Baden-Powell, ¿no? El scout trepa montañas, va a campamentos, se caracteriza por la fraternidad, ¿no? Es una escuela, una educación. Membiel hizo los scouts, USCA se llamaba, Unión de Scouts Católicos Argentinos, y no se fijaba si iban a misa o no iban a misa. Sí, iban a misa. Los invitaba y les insistía y les hablaba en la misa, ¿no es cierto? Pero quiero decir que no unía necesariamente la práctica católica, cosa de la acción católica, con la actividad scout. Él entendió muy bien el carácter laico del scoutismo. Y bueno, muy bien, el párroco creó a los scouts. Además, promovió las instituciones del barrio. Hoy está sepultado frente a la iglesia. Allí hay una lápida que dice, ahí están los restos del padre Membiel, ¿no? En el lugar donde él se inició como párroco. Estuvo mucho tiempo allí. En 1951, esto lo sé porque me lo contó él mismo, en 1951, él le pidió al cardenal Copello que lo librara de la carga parroquial para poder dedicarse a los estudios y a escribir sus libros. Y así Copello lo nombró capellán de la Casa de Ejercicios Espirituales en Independencia y Salta. Es allí donde yo lo conocí y donde yo aprendí de él a leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, allí Membiel desarrolló una actividad intelectual importantísima. Y yo destaco su carácter de polemista. Era un polemista extraordinario, pero polemizaba con los grandes del siglo XX, ¿no? Con aquellos autores católicos o cercanos a la Iglesia, donde encontraba él errores. Primera polémica importante con Jacques Maritain. Jacques Maritain había sido protestante, se convirtió al catolicismo y al tomismo. Fue un gran tomista, ¿no? Escribió unos libros muy buenos sobre filosofía tomista, pero después, con su obra Humanismo Integral, pasó a profesar, digamos, el personalismo. Y Membiel mostró que eso era contrario a la doctrina social de la Iglesia.
escribió un libro muy importante de Lamennais a Maritain. Lamennais había sido condenado por el Papa Gregorio XVI a fin del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque era una especie de libertario, ¿no? Ultraliberal. Y bueno, discutió Mainviel con el padre Reginald Garrigou-Lagrange, que era un gran teólogo tomista, porque Garrigou sostenía que los antecedentes de Maritain no estaban en Lamennais, sino en Montalembert, un liberal católico de Francia, fin del siglo XIX. La cuestión es esa, están las cartas publicadas, las cartas que se intercambiaron Mainviel con Garrigou-Lagrange. Fíjense, un cura de barrio discutiendo con un gran profesor de teología de Europa. Bueno, esa es la primera. La segunda fue con Karl Rahner. Escribió varios artículos, no acabó de ubicarlos en un libro, pero varios artículos y conferencias que ha dado, mostrando cómo Karl Rahner incurría en una especie de relativismo respecto de las verdades de la fe. Y cómo con su humanismo integral, ¿no?, había infectado de alguna manera la doctrina social de la Iglesia. Bueno, esa discusión sobre Rahner ha sido muy importante y previa, digamos, a la última, así, fundamental, que fue contra Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un sacerdote jesuita francés que se especializaba en las ciencias y profesó una idea de la evolución totalmente abarcando incluso la parte dogmática y moral del cristianismo, ¿no? De ahí que Mainviel escribió dos libros. El primero, La cosmovisión de Teilhard de Chardin, un libro breve, y luego otro muy importante, ¿no?, Teilhard de Chardin o La religión de la evolución. Mostraba cómo la idea de evolución había infectado toda la doctrina católica. Bueno, y lo último fue la ocupación de Mainviel sobre lo que podríamos llamar la gnosis. La gnosis, es decir, un sistema de pensamiento ajeno a la fe, pero que viene a reemplazarla, a suplantarla, ¿no? Mainviel estudió la Cábala, los libros judíos postbíblicos, no la Biblia, sino postbíblicos del judaísmo de épocas cristianas, ¿no? Como la Cábala proponía esta especie de gnosis y publicó un libro muy importante, De la Cábala al progresismo. El progresismo era precisamente, o es, puedo decir porque todavía existe, ¿no?, la actitud doctrinal y práctica que propone una primacía de la gnosis. Bueno, pues bien, ese otro libro también fue una polémica importantísima de Mainviel. Ahora bien, hoy día la gente no se acuerda de Mainviel. Incluso lo rebajan, porque él muchas veces también se ocupaba de cuestiones políticas y se equivocaba en ese sentido. Muchas veces se ha equivocado. Por ejemplo, él sostenía que Frondizi era la cabeza de turco del comunismo en la Argentina. Y eso es muy discutible, ¿no? ¿Y él por qué lo decía? Porque se lo había dicho el mozo del bar Otto de la calle Federico Lacroze. Es decir, él agarró esa idea de Frondizi comunista y empezó a hablar, y daba conferencias, porque yo asistía a esas conferencias, ¿no? Yo me reía un poco y él se daba cuenta, me decía, sí, Aguer no cree. Sí, ciertamente, es decir, esas cosas no las creía. Bueno, digo, fíjense la brevísima radiografía que yo he hecho de Mainviel.
un cura extraordinario, extraordinario, ¿no? Él murió en un accidente de auto, fue atropellado por un auto en la avenida 9 de Julio, en 1973. Justo cuando empezaba en la Argentina el drama terrible que siguió todos esos años, ¿no? Hasta los 80. Bueno, ahí murió Membiel, murió piadosamente, ¿no? Con una agonía muy lenta, piadosamente. Realmente fue un hombre extraordinario. La gente, a lo mejor muchos se han quedado con el aspecto más bien nacionalista, político de Membiel. Eso es completamente secundario. Él fue un gran pastor, un gran pastor. Y yo he tratado en esta síntesis, de alguna manera, de dar una simbiosis de ese carácter pastoral. Fue un gran pastor.